La pregunta que nos hacemos todos los días y a cada momento y muy insistentemente en estos momentos que vivimos es: si el Ecuador construyó 8 centrales eléctricas, hidroeléctricas en una década, ¿por qué ahora vive cortes masivos de electricidad? Yo creo que esta pregunta, nos lleva a dos preguntas un poco más concretas y es alrededor de las cuales voy a hacer la exposición. Primero, ¿por qué el gobierno de la llamada Revolución Ciudadana decidió la construcción de 8 centrales hidroeléctricas? Y la segunda pregunta, que nos compete un poco más directamente, es ¿por qué las centrales no funcionan u operan muy por debajo de su capacidad de diseño? Este es el problema que tenemos actualmente. O sea, ¿por qué las centrales eléctricas no están operando? Bajo el membrete de cambio de la matriz productiva, el gobierno de Correa se lanzó a la construcción acelerada, yo diría desenfrenada, de centrales eléctricas. ¿Cuáles fueron las razones esgrimidas por el gobierno para esta enorme inversión? Yo creo que el cambio de la matriz energética fue una de las políticas públicas más importantes llevadas a cabo por el gobierno de la Revolución Ciudadana. El gobierno se había planteado la transformación productiva del país y dicha transformación requería inmensas cantidades de energía que deberían ser provistas por uno de nuestros mayores recursos, la hidroenergía, y por lo tanto teníamos que aprovecharla. Además, decía el discurso oficial, se trataba de una energía limpia, es verdad, no contaminante y que prácticamente eliminaba el uso de los combustibles en la generación de electricidad. Esto permitía, lógicamente, aumentar el volumen, los volúmenes de exportación de petróleo y derivados. Se presentaban varias alternativas para cumplir estos objetivos, pero en cualquier caso se suponía que un cambio de la matriz energética o de las estructuras energéticas del país debía pasar por una planificación ordenada, gradual y equilibrada de la expansión del sector eléctrico. Sin embargo, el gobierno tomó la decisión de la construcción casi simultánea de 8 grandes y medianas centrales hidroeléctricas. Se construyeron unas pequeñas, pero más el sector privado construyó algunas, que no son relevantes. El gobierno siempre se vanaglorió por ser un gobierno eficiente, cuyas políticas estaban dictadas por criterios técnicos, que eran los que en definitiva determinaban una asignación más eficiente de los recursos del país. ¿Cuáles fueron los criterios técnicos de eficiencia y eficacia que trazaron la trayectoria del cambio de la matriz energética? Yo creo que la respuesta a esta pregunta, y que me parece muy importante para situar realmente en un contexto más amplio todo este fenómeno de la corrupción, la respuesta a esta pregunta nos lleva a otra pregunta más de fondo. ¿Quién define las políticas públicas? En un gobierno eficiente de técnicos y expertos, es necesario aclarar que el papel de esos expertos y técnicos en la toma de decisiones que comprometieron grandes volúmenes de recursos públicos, es necesario aclarar el papel que jugaron, esos expertos y técnicos. Y como digo, el tema es importante para contextualizar y entender el fenómeno de corrupción que acompañó toda la política pública de cambio de la matriz energética. Al respecto, la teoría de las políticas públicas distingue 3 modelos básicos de interacción entre el conocimiento técnico, el conocimiento de expertos y la política. El primer modelo de esta interacción se lo conoce como el modelo decisionista o como el modelo weberiano. De acuerdo a este modelo, la responsabilidad
de los agentes de decisión, políticos, gobernantes, es establecer los fines y objetivos de la política pública, y el papel de los expertos es considerar y evaluar los medios y presentar alternativas para alcanzar estos objetivos. Entonces, los políticos son responsables ante sus electores y los expertos son responsables ante los ministerios o instituciones que los dominan. El segundo modelo de interacción, conocimiento, tecnocracia y política es el modelo tecnocrático. O sea, muchas veces los problemas, y en general los problemas van más allá de la comprensión de los gobernantes, y las decisiones políticas se tornan cada vez más dependientes de los expertos. O sea, se supone que los expertos son social y políticamente neutrales en la definición de los problemas, el análisis de alternativas y en las soluciones que se plantea. Es el conocimiento científico o técnico el factor que mueve el trabajo de los expertos. Y por último tenemos un tercer modelo, que es el modelo que se lo conoce modelo de coproducción, digamos. Es, yo digo, bastante similar al concepto que también se usa mucho en políticas públicas y en ciencias sociales, especialmente el concepto de, se me fue el nombre, el concepto bueno, no ya me vendrá. Digamos, según este modelo, la ciencia postnormal, digamos, conocimiento, este modelo de coproducción, digamos, también se lo conoce, por si acaso ustedes hayan encontrado este término, este concepto, la ciencia postnormal. No voy a entrar en detalles en eso, que es muy, muy interesante. Digamos, este modelo plantea parte del hecho de que muchos problemas tienen implicaciones sociales, económicas, ambientales, políticas, y por lo tanto no puede ser dejado únicamente en manos de los expertos. La solución de los problemas y por tanto la formulación de las políticas públicas requieren un consenso de amplios sectores de la sociedad en el que deben estar involucrados representantes de la sociedad civil como los gremios, en nuestro caso en el Ecuador, los colegios de ingenieros, no sé si todavía existan, o colegios profesionales, grupos ambientalistas y las universidades. Digamos que lamentablemente las universidades ya desde hace algún tiempo, digamos, mantienen una posición de silencio frente a los grandes problemas nacionales. Se llama modelo de coproducción del conocimiento porque las alternativas y soluciones a los problemas emergen de un amplio consenso de participación. Es decir, no es únicamente cuestión de los expertos. Es más, la ciencia postnormal dice que en estos casos la ciencia y la técnica pasan a un segundo plano, digamos, y son otros criterios, son otros valores los que predominan en la definición de las políticas públicas. Como decía, el gobierno de la llamada Revolución Ciudadana siempre se presentó como un gobierno de técnicos y expertos que tomaban sus decisiones bajo estrictos criterios de rigurosidad técnica y científica. Digamos, en principio se podría asimilar el programa de cambio de la matriz energética a un típico modelo tecnocrático en la toma de decisiones. O sea, para entender un poco lo que voy a decir, digamos, el papel que jugaron los técnicos, me voy a referir brevísimamente al proceso de planificación eléctrica, digamos, que ha prevalecido en el país desde hace muchos años. Digamos, se empieza con INESEL, después INESEL desaparece, es sustituido por el CONELEC, después las reformas a las leyes, el CONELEC desaparece, digamos, hay algunas instituciones, no sé en este momento cuál es la institución encargada de la planificación, si es el Ministerio de Energía, ya no hay Ministerio de Electricidad, o es la CELEC, o es ARCOLEC, me parece que hay otra institución. Entonces digo, la planificación eléctrica, digamos, es a partir de hipótesis, digamos, en el caso de los planes maestros, nuestros siempre han sido hipótesis
bastante arbitrarias sobre expectativas de crecimiento económico, desarrollo futuro de sectores y actividades y sobre todo de grandes proyectos de industrialización que requerían cantidades muy grandes de energía. Entonces es a partir de estas hipótesis que se hacen sobre el crecimiento futuro del país que se determinan los estudios, o sea, los planificadores traducen, digamos, todas estas hipótesis en una demanda futura de energía. Digamos, y es esta demanda la que determina, digamos, qué requerimientos de capacidad de generación de energía hay que construir para satisfacer esa demanda. Y en general, el CONELEC, el INESEL y ahora las instituciones siempre tienen un listado de proyectos, y digamos, eligen ese listado de proyectos para la construcción y poder satisfacer la demanda. Digamos, este es en definitiva el modelo de planificación adoptado desde hace algunas décadas en el país. Digamos, no es el momento de examinar, digamos, este modelo de planificación, pero lo único que puedo decir es que se trata de una visión un tanto obsoleta de la planificación. Yo creo que requiere muchos ajustes y cambios. Yo espero que quizás esta crisis energética, digamos, implique una reestructuración institucional del sector energético y se replanteen muchos conceptos y muchos criterios. Pero yo sostengo que y es el punto realmente al cual quiero llegar, que todo este proceso de planificación eléctrica fue cooptado por una élite tecnocrática y de tomadores de decisiones para manipularla y adecuarla a sus intereses. Me parece que es un elemento fundamental para entender realmente la corrupción. Y dos elementos me parecen imprescindibles, digamos, dedicarle unos minutos para aclarar, digamos, lo que estoy afirmando aquí. El primero es la demanda de energía, los estudios de demanda de energía y las nuevas centrales eléctricas, es decir, el plan de expansión. La demanda de energía es vital en la planificación porque es a partir de esa demanda donde, digamos, es la que mueve, digamos, toda la política pública. Digamos, hay que satisfacer esa demanda. En el plan maestro del 2013 a 2022, que me parece, digamos, los planes maestros se van actualizando o se venían actualizando cada año, pero sin embargo, de todos los planes maestros que yo revisé, me parece el más importante porque realmente captura, engloba, digamos, toda esa idea de cambio de la matriz energética que nos ha conducido a la situación que estamos viviendo. Esta es la curva de demanda de electricidad, es decir, para los distintos años, cómo va a ir creciendo la demanda de electricidad. Ahí está en una unidad que se llama teravatios hora, que son millones de megavatios hora. Es decir, hasta el año 2013, 2012, la demanda venía creciendo de acuerdo a una trayectoria y de acuerdo a los análisis que se hacen, esta demanda se dispara entre el año 2015, 2017, se dispara, prácticamente se duplica y luego va a continuar así. Entonces, este es un fenómeno rarísimo, pero de todas maneras, esto es lo que justifica, digamos, toda la construcción de las centrales eléctricas. Vamos a tener una demanda, el país va a crecer, no sé cuál será la tasa de crecimiento, aunque en el plan asumen una tasa de crecimiento del 6% anual en una década, en más de una década. Pero aquí me parece importantísimo para entender esto, digamos, cuáles fueron las justificaciones para, digamos, este salto tan grande que se produce. Es decir, en 3 años se duplica la demanda de electricidad. Digamos, ya hay 3 grandes proyectos, digamos, además de otros menores,
que justifican esto. Dicen que sí, vamos a crecer así. Y el primero es la demanda de electricidad de una planta petroquímica en Sucumbíos. Representaba una demanda de 255 megavatios, digamos, una cantidad bastante importante en el sistema eléctrico del país. Digamos, la central Mina San Francisco, que está en la frontera entre Azuay y en el límite entre Azuay y Paute, es 270 megavatios. O sea, es una central en principio que estaría dedicada únicamente a esto. Digamos, otra justificación es la demanda de la refinería del Pacífico, o sea, con 370 megavatios, o sea, prácticamente, digamos, la capacidad, un poco menos de la capacidad de la central hidroeléctrica Sopladora. Y por último, la demanda que implicaba todo ese programa de las cocinas de inducción en el país. Es decir, el gobierno se había planteado, no sé hasta qué punto, digamos, eso respondió a un análisis, a un estudio, digamos que en el año 2017, 3.700.000 hogares, o sea, más o menos el 80% de la población del Ecuador iba a utilizar cocinas de inducción, o sea, se suponía una migración del gas licuado que usamos ahora a la electricidad. Digamos, pero todas estas justificativos eran irreales o eran falsos. Primero, cuando yo averigüé, porque estaba trabajando desde hace algunos años en estos temas, cuál era la planta petroquímica en Sucumbíos, nadie me supo dar razón. Pregunté en el Ministerio de Energía, pregunté en Petroecuador, a conocidos, amistades, y nadie sabía de qué se trataba esta planta de petroquímica en Sucumbíos. O sea, era una cosa ficticia totalmente inventada. Pero lo más grave y admirable es la demanda de la refinería del Pacífico. En general, todas las refinerías del mundo generan muchísimo calor. Y este calor, digamos, lo aprovechan para generar electricidad. Digamos, parte de esta electricidad sirve para el consumo interno de la refinería, sus procesos, pero es tanta la electricidad que se genera que parte de esta electricidad se alimenta a la red de distribución nacional de electricidad. Los estudios que hizo Corea, estudios preliminares, muy preliminares de diseño de las refinerías, ellos planteaban esta empresa coreana, digamos, muy solvente, 4 alternativas para la construcción de la refinería del Pacífico. Y en las 4 alternativas, la refinería del Pacífico generaba electricidad y alimentaba a la red. Es decir, actuaba como una nueva planta generadora de energía. La alternativa que ellos recomendaron, los coreanos, digamos, implicaba que la refinería iba a producir 300 megavatios de electricidad, como digo, prácticamente igual a la central San Francisco. Pero lo que es admirable, yo no sé si es un error, yo creo que es muy intencionado, porque no se puede cometer, digamos, personas que medianamente conocen estos temas, digamos, no pueden cometer ese error. Aquí, en vez de restar, digamos, de las necesidades de construcción de centrales, de las necesidades de construcción de capacidad, en vez de restar lo que iba a provenir de la refinería del Pacífico, digamos, aquí se sumó. Entonces, ¿se sumó para qué? Digamos, para justificar un crecimiento de la demanda así. Y el de las cocinas de inducción, ya sabemos en qué quedó todo eso, fue un fracaso absoluto, es decir, era totalmente surrealista imaginar que en menos de 3 años, digamos, el 80% de la población iba a adoptar esa tecnología. Además, conocían muy bien los señores del sector eléctrico que eso no se podía dar sencillamente porque eso implicaba una inversión gigantesca. Me parece que hubo un estudio de la CAF o del BID en donde decía que el Ecuador requería
Bueno, modernizar y actualizar su sistema de distribución de electricidad, es decir, había que hacer obras, cambiar cables en las subestaciones, porque se creaba tanta demanda, tanta carga, que lo que teníamos no era suficiente. Entonces decían, por lo menos una inversión de 2.500 millones de dólares se necesita, digamos, para que ese cambio funcione y pueda funcionar. Es decir, yo creo que después de esto, de esta aclaración, ustedes entenderán por qué el título de la diapositiva, cuando la tentación de engañar es más fuerte que el sentido común. Es decir, nos estaban mintiendo de una forma un tanto burda. Y el filósofo Bruno Latour define denegación como el acto de mentir fríamente y olvidarse que uno ha mentido. Entonces aquí se dio un acto de denegación. Pero digamos, este crecimiento, supuesto crecimiento de la demanda de electricidad, lógicamente tenían que traducirse en obras, digamos, a ver, vamos a construir centrales para satisfacer esta demanda, entonces viene la fiebre de construcción de centrales eléctricas. En este gráfico, digamos, es también del Plan Maestro de Electrificación 2013-2022, digamos, cómo se planeaban construir las centrales. Digamos, había un salto desde prácticamente 4.000 megavatios, 4.600 megavatios a 8.000 megavatios ya en el 17 y prácticamente a 10.000 megavatios en el 2022. Y es así como iba a ir creciendo la demanda de generación. Para darles una idea, y para que ustedes tengan una idea de realmente qué significan todas estas cifras, esta es la demanda de generación eléctrica que requiere el país o que ha requerido el país hasta el año 2022. Es decir, menos de la mitad de lo que proyectaron en el Plan Maestro. O sea, esto crea un exceso de capacidad muy grande y este exceso es una pérdida económica tremenda para el país, porque en principio, digamos, estos excesos de capacidad, esto significa inversión. Entonces esa inversión hay que amortizarla. Y teniendo en cuenta, tal vez más tarde me refiero a eso, que todo esto fue financiado con créditos, con préstamos de la China, con préstamos en condiciones de usura. Entonces lo que había que pagar para amortizar toda esta infraestructura muerta, digamos, era inmenso para el país. Entonces es así como digo, bajo un ropaje de neutralidad tecnocrática, se crea un discurso para justificar toda la construcción de las centrales. El discurso oficial, no sé, tal vez algunos lo recuerdan, otros no, otros son muy jóvenes, no les interesaban los temas, pero el discurso oficial decía: una inversión en desarrollo de 8 centrales hidroeléctricas convertirá al Ecuador en exportador de electricidad y transformará la matriz energética de este país. Eso es salir del extractivismo. Entonces, frente a ese exceso realmente, digamos que ya fue cuestionado un poco, yo mismo lo cuestioné en las oportunidades que tuve. Entonces sale el justificativo. Sí, vamos a exportar. ¿Exportar a dónde? Colombia. Hasta revisé los planes eléctricos de Colombia de expansión y Colombia en ningún momento ni remotamente, digamos, tenía como una alternativa o como un insumo la importación de electricidad del Ecuador. Perú, por supuesto que no. Digamos, la interconexión con Perú es muy pequeña, digamos, tiene una capacidad muy limitada, pero, digamos, se llegó a la, no sé si, cómo calificarla, a la exageración de que íbamos a exportar electricidad a Chile. En esos momentos Chile, en el año 2008, 2009 o 10, digamos, tenía serios problemas de abastecimiento eléctrico. Entonces aquí surge la idea
de exportar electricidad a Chile. Para exportar electricidad a Chile, primero había que tender una línea muy grande de aquí a no sé a qué parte del Perú, donde ya, tal vez cerca de Lima, y luego en el sur del Perú y en el norte de Chile, digamos, no hay interconexión eléctrica, y tampoco hay interconexión eléctrica entre el norte de Chile y el sur de Chile o el centro de Chile, que es donde se consume la electricidad. Es decir, era totalmente absurdo. Pero ese discurso, digamos, empezó a pregonarse de una manera repetitiva en el país. Decía, nos vamos a convertir en la Arabia Saudita de la electricidad, es decir, vamos a generar electricidad en cantidades, pero increíbles. Y la posibilidad de que el país se quede sin energía es nula. Ecuador es uno de los países con mayor seguridad energética del planeta. Estas son palabras textuales del presidente Correa en diferentes ocasiones, en las sabatinas, en las entrevistas o en los discursos que daba. Pero este discurso se fue repitiendo y es el que realmente se presentaba a la sociedad como el justificativo para esa fiebre de construcción de centrales. El vicepresidente de ese tiempo decía, ministro, yo creo que era todavía, estamos construyendo hidroeléctricas no solo para la energía local, sino también para la exportación. Digamos, los ministros también repetían ese mensaje. El ministro de Electricidad anunció que el Ecuador se convertirá en exportador de energía eléctrica ya en el año 2015. Digamos, decían cualquier cosa, no importa lo que se les ocurría por ahí, pero lo importante era tratar de legitimar el discurso. Digamos, todo esto se hacía para justificar, como digo, la fiebre de construcción de centrales hidroeléctricas que dio lugar a una transferencia, a la transferencia hacia una élite de enormes sumas de dinero bajo mecanismos de sobreprecios, coimas, comisiones y cosas similares. La lógica era bastante simple, por lo menos yo la entiendo y la entendí así. Bueno, al comienzo no, porque no me imaginaba que realmente iba a haber una corrupción tan grande, pero la lógica ahora sí la vemos era muy simple. Mientras más y más grandes las centrales a construir, mayor el volumen de dinero en juego y mayores los beneficios para una élite. Eso era, en esencia, digamos, el cambio de la matriz energética. Me parece que la primera pregunta más o menos está aclarada o se la entiende un poco. Digamos, me voy a referir a la segunda pregunta. ¿Por qué las centrales, digamos, no funcionan, no operan, funcionan muy por debajo de su capacidad de diseño? Digamos que es una de las causas por las cuales hay desabastecimiento eléctrico este rato. Yo creo que para eso tenemos que remontarnos a inicios del gobierno de la Revolución Ciudadana y hay que tener en cuenta un factor fundamental. Se trata de un gobierno que se ganó la lotería. A comienzos del gobierno, en el año 2007, el presupuesto del Estado era de 10.400 millones de dólares. Al año siguiente, en el año 2008, este presupuesto salta a 15.300 millones de dólares. Es decir, es un incremento del presupuesto del 50% en una economía donde no había inflación o era muy baja, no había devaluación porque era una economía dolarizada. Es decir, se produce un salto, yo creo que pocas veces se ha visto, tal vez ahora tal vez en Guyana, donde de golpe el país empieza a producir cerca de, no me acuerdo, una cantidad astronómica de barriles de petróleo, digamos, va a ser el segundo o tal vez el primer exportador de petróleo de América Latina. 1 millón de barriles de petróleo está produciendo ya. Bueno, ese salto fue posible porque cuando el gobierno se inició, el gobierno de la Revolución Ciudadana, empezó
se encontró con que, por eso digo la lotería, que habían fondos acumulados por 5.300 millones de dólares. Si los gobiernos anteriores, por diferentes leyes, habían acumulado, digamos, en este caso los 5.300 venían en gran parte porque las regalías que cobraba el país de la explotación de crudos pesados, digamos, el oleoducto, y digamos, por el incremento de la producción. Entonces decidieron que no se iba a gastar todo, digamos, algunos gobiernos, y que eso había que ahorrar para la época de las vacas flacas. Así se crearon los fondos. Me parece que primero fue el FEIREP, después fue el FEIC, pero eran fondos, y eso decía la ley, destinados principalmente, o me parece que únicamente, al desarrollo del sector energético del país. A incrementar la producción de petróleo, digamos, invertir, y en centrales eléctricas, digamos. Yo creo que no debemos olvidarnos de ese hecho que me parece fundamental. Y luego, cuando subió el gobierno, coincidió con que, y es la segunda lotería que se gana, o la segunda parte de la lotería, como quiera verse, suben los precios del petróleo, y casi durante 5 años, a excepción de 2010, que bajaron un poco, los precios del petróleo se sitúan alrededor de los $100. Es decir, eso da origen a un flujo de recursos al Estado por cuestiones de la renta petrolera, digamos, inmenso. ¿Sí? El país, el gobierno disfrutó en esos 5 años de ese maná caído del cielo, como lo dicen. Nunca en la historia, y probablemente en el futuro cercano, un gobierno dispondrá de tantos recursos como dispuso el gobierno de Rafael Correa. Entonces el gobierno tenía más que suficientes recursos, mucho más que suficientes recursos para las inversiones en el desarrollo eléctrico. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental para entender, digamos, todo el fenómeno de la corrupción. ¿Por qué el gobierno decidió la construcción de 8 centrales eléctricas con endeudamiento externo? Si habían recursos más que suficientes ahí. Bueno, esto también nos da una idea y explica del despilfarro con el que se manejó los fondos públicos, pero eso es un tema aparte. Y así el cambio de la matriz energética, el endeudamiento fue con la China, y el cambio de la matriz energética se convirtió en un milagro chino. O sea, todas las centrales eléctricas, todas, a excepción de una, la central de Manduriacu, que es relativamente pequeña, todo el resto se hizo con financiamiento de instituciones financieras y del gobierno chino. O sea, regresando a la pregunta que formulaba anteriormente, digamos, esto es como un preámbulo para entender lo que voy a exponer a continuación. O sea, regresando a la pregunta formulada anteriormente, creo necesario una pequeña digresión sobre la relación entre obra pública y corrupción. Digamos, una de las funciones sustanciales del Estado es la redistribución de la riqueza generada en la sociedad, en el país. O sea, hay 2 políticas públicas fundamentales de redistribución del ingreso. La una es la vía impositiva y la otra es vía reasignación de las rentas de las cuales se beneficia el Estado. En nuestro caso, la renta petrolera, digamos que juega un papel fundamental en la economía del país. Y así hay varios mecanismos de redistribución de la renta o del ingreso, los subsidios, las transferencias directas a segmentos de la población, por ejemplo, el bono de desarrollo humano, la provisión de servicios que benefician a toda la sociedad, por ejemplo,
seguridad, defensa, educación, la justicia y todo eso. Pero un mecanismo muy importante en la redistribución del ingreso o de la riqueza nacional es la construcción de obra pública, es decir, la infraestructura para la provisión de servicios que benefician en principio a toda la sociedad. Pero este proceso de construcción de la obra pública también puede dar lugar a transferencias significativas de dinero entre el Estado y ciertos grupos que se forman, lo que yo llamo grupos de élite o grupos de interés. Y estas transferencias son posibles porque los procesos de construcción muchas veces llevan a cabo en marcos opacos, discrecionales y hasta secretivos de licitación, contratación, lo que da lugar a sobreprecios, comisiones, coimas, sobornos. Es decir, la ejecución de la obra pública se lleva a cabo en un marco de corrupción. Y esto es lo que pasó con el cambio de la matriz productiva. Digamos, considerando por un lado la eficiencia de la obra pública y por otro lado las transferencias que pueden darse entre estos agentes o entre el Estado y estos agentes, digamos, podemos establecer una tipología de la obra pública y de la relación entre obra pública y corrupción bajo dos dimensiones. Digamos, la primera, como digo, es la dimensión de la eficiencia. La obra pública puede ser muy eficiente o muy ineficiente y la obra pública puede llevarse a cabo con transferencias o sin transferencias a estos grupos de interés o élites que se van formando. Lógicamente, lo ideal es una obra pública eficiente y sin transferencias, digamos, suponiendo que las obras se hacen sin, digamos, de una forma limpia, digamos, la construcción de hospitales, escuelas, agua potable, digamos, eso es una obra pública siempre necesaria y deseable. Luego tenemos una obra pública que es ineficiente, pero también se la construye, digamos, sin mayores transferencias entre agentes. Por ejemplo, digamos, suponiendo que no hubo ninguna corrupción, las obras, las escuelas del milenio, los puertos pesqueros artesanales, las ciudades del milenio, digamos, fueron obras totalmente innecesarias, digamos, pero se invirtió y no poco dinero en ese tipo de obras, digamos, más o menos lo que se conoce como los elefantes blancos. Pero también hay una obra pública, digamos, que es eficiente y que implica corrupción. El sociólogo Manuel Castells, digamos, él habla de corrupción eficiente y corrupción ineficiente, y él presenta el caso de los países del sudeste de Asia, de los tigres asiáticos, en donde hubo un crecimiento, bueno, muy acelerado, digamos, países que crecieron muy rápidamente, pero él dice, hubo una corrupción, digamos, eso no se puede negar, hubo una corrupción. Digamos, con esto no quiero decir que la corrupción eficiente sea una corrupción deseada, pero, digamos, podría verse como un mal menor. Pero hay el otro caso de la corrupción totalmente ineficiente. Digamos, aquí tenemos muchísimos casos. Además, por ejemplo, de proyectos como el Coca-Cola Sinclair, tenemos la construcción de la refinería del Aromo, el poliducto Pascuales-Cuenca, una inversión de $700 millones que prácticamente no sirve para nada. La ciudad del conocimiento, Yachay, más de $1.000 millones ahí. ¿Cuál es la eficiencia o cuál es el interés de ese? Y así algunas centrales eléctricas. Es decir, si sumamos todo lo que se ha invertido únicamente en estos
perdón, no están aquí. En estas obras que acabo de citar, estamos hablando de 7.000, 8.000, 9.000 millones de dólares, digamos, de dólares que el país invirtió y que no recibió absolutamente nada a cambio. Acaba de inaugurarse, digamos, el puerto de Chancay en Lima, y se hace digamos, en todas las noticias se muestra como que es realmente una inversión increíble para el Perú, claro que es un préstamo chino, pero decía, y bueno, ¿cuál será la inversión de esto? 3.400 millones de dólares. Es decir, lo que el Ecuador invirtió en el Coca-Cola Sinclair, más la línea de transmisión, digamos, que se justifica únicamente por la construcción del Coca-Cola Sinclair. Digamos, esas dos obras son suman 3.400 millones de dólares. Y aquí no ha pasado absolutamente nada. Entonces yo digo, el cambio de la matriz energética es un claro ejemplo de corrupción ineficiente. Y voy a presentar algunos ejemplos para que no crean que estoy exagerando. La central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, es decir, es que para entender la crisis energética y para entender la corrupción, realmente el ejemplo emblemático es el Coca-Cola Sinclair. El Coca-Cola Sinclair fue un proyecto bastante viejo. Ya Inesel venía trabajando sobre ese proyecto, haciendo mediciones hidrológicas en el río Coca, porque, digamos, había posibilidades de construir una central ahí. Y siempre planteó Inesel y luego el CONELEC la alternativa de construir, digamos, esa central en dos etapas. Una de 425 y otra de 450, digamos, por muchas razones. Además, estaba construyendo, y los estudios internacionales ya más recientes, ya cuando se iba a tomar la decisión, aconsejaron no más de 900 megavatios. Digamos, eso lo dijo la comisión, un estudio de la Comisión Federal de Electricidad y otro estudio que hizo una empresa italiana que fue la que construyó Paute, Impregilo, digamos, no más de 900. Sin embargo, la decisión que se tomó fue 1.500 megavatios, es decir, contra todo criterio técnico. Contra todo criterio técnico, y el criterio fundamental, digamos, era de que no había agua suficiente como para justificar una instalación, una central, digamos, de esa magnitud. Además, habían otras razones, digamos. ¿Cómo construir la central hidroeléctrica más grande del país en el sitio de mayor riesgo sísmico del país? Pero bueno, se decidió la construcción. O sea, brevísimamente, esa es más o menos el esquema de la central hidroeléctrica. Esta central costó 1.900, digamos, el costo inicial que se presupuestó para la central fue de 1.900 millones de dólares. El costo final, al poco tiempo, digamos 4 o 5 años después de la construcción, el costo final fue de 2.800 millones. Y esta es la tónica en la construcción de todas las centrales eléctricas. Es decir, el precio final sobrepasaba en 30, 40 y en algunos casos hasta el 50% del costo inicial. Y la línea de transmisión que se construyó fue con una inversión de 600 millones de dólares. O sea, la central, digamos, en definitiva, consiste de unas obras de captación, digamos, se capta el río Coca, no hay embalse prácticamente, no hay almacenamiento, sino únicamente es para captar el agua. Eso se lleva por un túnel de conducción a lo que se llama un embalse compensador y desde ahí baja, digamos, se aprovecha esa caída, que es la que baja a la casa de máquinas, genera la electricidad y esa electricidad se distribuye con esa línea de transmisión al sistema nacional interconectado. Yo quiero hacer caer en cuenta, por eso digo que la central Coca-Cola Sinclair es emblemática. Primero, al poco tiempo,
se detectó un fenómeno natural del cual ya se había hablado anteriormente, o sea, en los tiempos de Nessel y en los tiempos del Conelec, la erosión regresiva. Es decir, la erosión siempre va aguas abajo, digamos, pero aquí se produce un fenómeno que es que la erosión avanza aguas arriba, es decir, la erosión se produce un fenómeno prácticamente que va carcomiendo, digamos, todo eso. Y es un fenómeno muy grave, ha sido estudiado ya, y los estudios serios dicen que la erosión está avanzando y que en poquísimos años, hablan de 3 años, de 4 años, llegará a las obras de captación, digamos, y las destruirá eso, digamos. Entonces habrá que tomar alguna decisión. Por otro lado, también la sedimentación, la erosión aguas abajo, produce una sedimentación a la salida en el túnel de descarga, digamos, donde van las aguas una vez que se han turbinado, se produce esa descarga. Y lo que pasa es que aquí se está produciendo un fenómeno que ya se dio en menor escala. Como se aumentan los sedimentos, se va llenando, digamos, es muy difícil descargar el agua e inunda la casa de máquinas. Pero el problema, digamos, tan grave como ese es que esta construcción de la casa de máquinas se ha detectado, hay evidencias de que está mal construida. Por eso hasta este momento el Ecuador no recibe la obra de parte de la empresa china que construyó. Porque el problema es tan grave, digamos, en las tuberías que distribuyen el agua que baja desde aquí, que distribuyen a las turbinas, que son una cosa gigantesca, se han detectado muchísimas fisuras. Esas fisuras, el rato menos pensado, digamos, van a hacer que todo eso explote y se pierda la casa de máquinas. Es decir, ya hay, digamos, el problema es tan grave, digamos que ya hay propuestas para decir, bueno, esto no tiene solución. Lo que habría que hacer es construir una nueva casa de máquinas, pero la nueva casa de máquinas probablemente costaría sobre los $1.000 millones. Entonces, por eso es lo que se dice, la central Coca-Cola Sinclair es una bomba de tiempo. Es decir, no se puede contar con esta central. Y yo creo que en el último plan maestro, aunque no lo dicen, pero si uno revisa un poco las cifras por debajo, me parece que la generación de esta central y la central mismo ya está excluida de la capacidad que puede generar energía eléctrica al país. Pero el problema es aún más grave de lo que imaginamos. Es decir, porque este fenómeno de la erosión regresiva está afectando al oleoducto y a las instalaciones de bombeo de Petroecuador. Es decir, no son cosas menores. Lo del oleoducto, eso significa un nuevo trazado del oleoducto, pero de una longitud, algunos estiman que sería de 30 y 40 kilómetros. O sea, no es sencillamente desviar 1 kilómetro del oleoducto, porque el problema es muy grave. Y las instalaciones, digamos, me parece que son instalaciones bastante grandes. Por eso, digamos, ahora que estamos en crisis energética, una crisis eléctrica, diríamos, sería el momento para replantearse, revisar todo eso y tomar decisiones. Porque eso requiere tomar decisiones ya, urgentes. Si no, vamos a estar en otra crisis, tal vez no eléctrica, en poco tiempo. Bueno, esa es la realidad del proyecto Coca-Cola Sinclair. Ahí la pregunta es, ¿por qué se decidió construir una central de 1.500 megavatios contra todo criterio de los técnicos eléctricos, geólogos, nadie? Pero se la construyó. Bueno, además, entre otras cosas, se perdió la cascada de San Rafael, que era uno de los íconos naturales de nuestro país. En su lugar, digamos, la cascada colapsó, digamos, se produjo un socavón, se desvió el río por alguna parte, ¿no? Y lo que nos quedó fue esto. Esta es una foto de la casa de máquinas. Pero como decía anteriormente, ¿hasta cuándo va a durar esto? Digamos, probablemente pocos años. Después, digamos, otra obra, la central Manduriacu, voy a ir más rápido.
Se proyectó con un costo inicial, es decir, cuando se inició la construcción de la obra, se presupuestó 135 millones de dólares. Al cabo de 3 o 4 años, el costo final fue de 227 millones de dólares. Los técnicos del CONELEC o la SELEC han detectado, digamos, problemas serios en la construcción de esta central, que ponen en riesgo la central también. No se trata de cosas pequeñas, y esa es la inestabilidad de los taludes. Y hay problemas serios de sedimentación. Ya la central tuvo que dejar de operar unos meses, me parece que fue, porque la sedimentación era muy grande. Digamos, ahí tampoco hay embalse, es una central de pasada. La central hidroeléctrica Quijos es una central, se trata de una central pequeña. Se inició la construcción en el 2011. La constructora fue una empresa china, prácticamente sin ninguna experiencia en construcción de centrales eléctricas. Se detectan serísimas fallas deficiencias en la construcción. Ya en el proceso mismo de construcción, a tal punto que la SELEC decide suspender el contrato. Entonces, hasta la fecha se han invertido 80 millones de dólares. La situación actual de la central es completo abandono. Esta es la situación de la central Quijos, que se inició en el 2011. Y para terminar el proyecto, la SELEC dice que se requerirán 130 millones de dólares adicionales, y la central entraría en operación en el año 2028. Pero esto sí es realmente, digamos, a mí me llama mucho la atención, digamos, porque siempre he estado interesado en estos problemas de desarrollo tecnológico, desarrollo social y toda esa cuestión. Era una central pequeña, no requería una inversión muy grande. Podía haber sido diseñada y construida por nuestros técnicos nacionales. Es decir, eso promovía un poco la consultoría y las empresas nacionales de construcción, digamos, de alguna manera eso. Pero, sin embargo, se la dio a una empresa china con un préstamo china. La central hidroeléctrica Mina San Francisco tuvo un costo inicial de 479 millones. Cuando se terminó la obra, 5 años después, el costo fue de 680 millones. La capacidad de diseño era 270 megavatios, y se construye una central de una capacidad de 270 megavatios. La capacidad real hasta ahora, en 6 años de funcionamiento de la central, no ha operado sino a un promedio de 114 megavatios. Es decir, en 6 años de operación, la central siempre ha operado bajo el 50% de su capacidad de diseño. Digamos, eso nuevamente, construyase la central y se la construyó. Esta es una central sobre la que INESEL y después el CONELEC habían estado trabajando o la tenían en cartera, en el inventario de proyectos, desde hace 48 años. Desde hace 48 años se tomaron las medidas hidrológicas todo el tiempo para ver cómo iban variando los caudales y todo eso, entonces construir la obra. Entonces se plantea, bueno, era un proyecto de uso múltiple: irrigación, agua potable y, lógicamente, generación eléctrica. Pero los técnicos decían, el caudal del río Jubones es insuficiente para para una central de generación eléctrica, y había que hacer el trasvase de otro río y construir un gran embalse. Es decir, así se pensó, así se pensaban y así se diseñaban o se conceptualizaban las obras. Pero vino el gobierno y dijo, no, aquí se construye una central de 270 megavatios y ahí tenemos el resultado. La central opera y ha operado y operará bajo, aún en los mejores, aún sin estiaje, digamos, a niveles inferiores al 50%. Tenemos la central Toachi Pilatón. Se inició la construcción en el 2008, el presupuesto inicial fue de 517 millones,
el presupuesto hasta ahora, porque la central no está en operación, lo que se ha gastado, el costo de la central es de alrededor de $1.000 millones. La Contraloría en el año 22 ya decía, en un informe decía, detectó fallas muy serias en la construcción de la obra, fallas estructurales, en las obras civiles, en los aceros de refuerzo, bueno, en el desprendimientos de hormigón. Es decir, y la central todavía no entra en operación. Ahora, por la urgencia que tenemos, se ha encargado la central a finalizar, porque ya está construida una gran parte, al Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Yo no sé qué experiencia tenga el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, porque se trata de obras de ingeniería realmente un poco no triviales, no ordinarias. ¿Cuáles fueron los actores de todo este milagro? Para resumir, la China, en todo esto, en el proceso de cambio, el milagro de la transformación de la matriz energética, digamos, la China se aseguró reservas y abastecimiento de petróleo porque todos los préstamos de la China estaban condicionados a entregas de petróleo, no a pago en efectivo, a entregas de petróleo. O sea, se hipoteca nuestro petróleo. Los bancos de la China se beneficiaron de una alta rentabilidad en las operaciones financieras, digamos, una rentabilidad que yo creo que no la tienen en ninguna otra inversión que estén realizando. Las empresas chinas se beneficiaron, lógicamente, las constructoras de jugosos contratos. El Ecuador recibió proyectos llave en mano con serias fallas de diseño y construcción, como acabamos de ver. El Ecuador únicamente era el proveedor de mano de obra calificada. Es decir, no había ningún aporte de la ingeniería y de nuestros técnicos nacionales. Digamos, todo era llave en mano y todo venía desde afuera. El Ecuador lo único que aportó fue con los obreros. Recibieron muy malos tratos, lógicamente violando las leyes laborales del país y hasta los derechos humanos. Y no nos olvidemos que en la construcción del Coca-Cola Sinclair se perdieron 17 vidas humanas. El Ecuador adquirió una deuda en condiciones de usura. Digamos, esto también es importante. No nos olvidemos que el gobierno de Rafael Correa dictó el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el año 2010, y en este código establecía que las operaciones de endeudamiento son declaradas secretas y reservadas incluso para la Contraloría. Digamos. Por eso no se conocía nada. Lo poco que se conoce, no sé si hasta ahora, digamos, se presentó, se dio a la luz los archivos, la documentación esa. Pero, por ejemplo, en el proyecto Sopladora, el préstamo fue, digamos, la tasa real de interés, que implica la tasa nominal, más los seguros, más, digamos, una tasa por, digamos, hay varias tasas, alguna cosa así que se tiene que pagar. Era superior al 10%. Digamos, en esos momentos el Perú adquirió un préstamo o recibió un préstamo no me acuerdo si es de la Corporación Andina de Fomento o del Banco Interamericano de Desarrollo, justamente para una cuestión, un desarrollo eléctrico, a una tasa del 3.4% y a 30 años plazo, con un periodo de gracia. Y en cambio aquí, con los préstamos chinos, el máximo periodo de pago de amortización era de 15 años. O sea, todavía estamos pagando los préstamos. Y por último, el Ecuador entregó su petróleo en condiciones totalmente lesivas a los intereses nacionales. Y le entregaba a la China un préstamo, un petróleo con un descuento. No sé por qué, hasta ahora no se justifica y no se explica por qué se entregaba con descuento en relación al precio que el Ecuador hubiera obtenido en el mercado internacional. Digamos, el precio era un descuento, todo esto es secreto también, según algunos analistas que han investigado esto, era de hasta $5 por barril. ¿Sí? Se calcula que el Ecuador perdió
en esas entregas de petróleo alrededor de $5.000 millones. Y por último, los actores principales, que son realmente los que interesan en esta charla y supongo en el curso, son los grupos de interés. O sea, un grupo de intermediarios, contratistas, burócratas, tecnócratas, se benefició de exorbitantes sumas de dinero por comisiones, coimas y sobreprecios. Digamos, esto es, en definitiva, el cambio de la matriz energética. Además, este milagro se lo presentaba ante la sociedad aquí y en reuniones internacionales como el ejemplo de la cooperación sur-sur. O sea, el ejemplo de nuestra cooperación con China era el ejemplo de la cooperación sur-sur que nos liberaba realmente de las ataduras y de los condicionamientos de la famosa cooperación norte-sur. Entonces, llegamos al año 2024, o ahora, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que nos ha dejado esto? Centrales hidroeléctricas con fallas de diseño en la construcción, digamos, eso hemos visto. Centrales que no valen, sencillamente no sirven. Algunas, otras a medias, bueno, y otras sí, realmente. Todo el sopladora que se construyó, bueno, aunque el proyecto Paute estaba paralizado hasta hace algunos días, pero bueno, suponemos que no van a haber fallas en la central sopladora. Tampoco han habido fallas, salvo pequeños problemas de sedimentación en otra central que se construyó en Zamora, central mediana pequeña, del Zitanizagua. Pero el resto, digamos, es una catástrofe. Segundo, tenemos la operación de las centrales por debajo de su capacidad de diseño. Si las centrales no pueden operar para las condiciones, en las condiciones para las cuales fueron diseñadas. Digamos, esto es evidente y el ejemplo es la central Minas San Francisco. Hay una concentración de la generación en mega y grandes centrales hidroeléctricas. Digamos, es otra pregunta, digamos, que personalmente he cuestionado siempre a la planificación eléctrica. ¿Por qué se lanzan a centrales tan grandes y desproporcionadas que son las que crean grandes problemas? Los técnicos dicen porque todo está planificado para optimizar los costos y hay las famosas economías de escala, en donde mientras más grande la obra, menor es el costo por kilovatio hora o el kilovatio instalado o el kilovatio hora generado, lo cual es totalmente falso. Pero, digamos, esta era la tónica que caracterizó. Concentración de las centrales en la vertiente amazónica, es decir, siempre se ha dicho hay que equilibrar porque los estiajes son en épocas diferentes del año. Si hay sequía en la cuenca del Pacífico, digamos, hay lluvia en la cuenca amazónica y viceversa. Pero aquí, digamos, se privilegió la construcción de esas. Tenemos un parque termoeléctrico obsoleto. No se invirtió en el mantenimiento de ese parque, en el mantenimiento y en la reposición del parque, porque es un parque, hay algunas centrales, por ejemplo la central térmica de Esmeraldas, digamos, tiene ya cerca de 50 años, digamos, ya ha cumplido la vida útil. Y si a eso no se le da mantenimiento, el momento en que necesitábamos poner en marcha, en operación, ante esta crisis, todo el parque térmico falló, digamos. O las centrales operaron a medias, o algunas centrales térmicas no operaron. Digamos, hay otro problema que tampoco se le presta mucha atención y se le ha prestado atención. Es que hay muchas pérdidas de energía en la transmisión y distribución. Si se corrigen esas pérdidas, si optimiza un poco el sistema, eso equivaldría más o menos a ahorrarnos, digamos, una central de mediana capacidad. Y un punto que me parece importante y tampoco no se habla es que las cuencas hídricas están en un acelerado proceso de erosión. Digamos, eso va a poner, yo no sé si no tienen en cuenta eso, pero eso está poniendo en riesgo, digamos, lo poco que tenemos, lo poco que funciona. Es evidente, nunca se habló, siempre se dijo la protección de la cuenca del Paute, pero
yo creo que no se invirtió y no se hizo nada. Además, digamos, todo un proceso serio de reforestación en las cuencas, digamos, yo creo que eso podría favorecer, digamos, un régimen de lluvias más favorable. En definitiva, entonces, lo que tenemos, esta es la capacidad de generación de acuerdo al Plan Maestro 2332. Esta es la capacidad, perdón, la de abajo, la capacidad que necesita el país. Esta es, en principio, como digo, es la capacidad nominal. En realidad no hay eso, porque ya el parque técnico no se puede contar, entonces habría que restar más o menos 600 megavatios, habría que restar el Coca-Cola Sinclair, y bueno, y todo lo que las demás no funcionan a su capacidad. Entonces sí vamos a tener un problema un poco serio de capacidad de generación eléctrica ya en el año pronto, yo diría en el año 2026-27. Entonces, por eso el país tiene que, con urgencia, digamos, empezar ya a programar las centrales. Pero leyendo y revisando el Plan Maestro de Electricidad, el último Plan Maestro 2332, que yo creo que no ha cambiado porque lo vuelven a repetir. Digamos, este Plan Maestro, y con esto quiero terminar porque me parece muy importante, porque toda esta historia que he venido contando se va a repetir, digamos, a otro nivel, con otros actores, bueno, y tal vez en otras dimensiones. El Plan Maestro de Electrificación, digamos, para los próximos 10 años, asume o propone la construcción de 1.335 megavatios de centrales solares y de 630 megavatios de centrales eólicas, es decir, 2.000 megavatios de centrales que funcionarían con energías renovables. Y para el año, digamos, esto de aquí incluye ya el Toachi Pilatón, no lo resté y pequeñas centrales que más son centrales que se construyen con capital de empresas privadas, pero pequeñas centrales. Lo que quiero llamar la atención es esto de acá. Para el periodo 29-32, o sea, ya muy pronto, se van a construir 3.246 megavatios de capacidad hidroeléctrica, pero se trata de una sola central. En Morona, Santiago, digamos, aprovecha las aguas del río Zamora. Es decir, como nos fue tan bien con el Coca-Cola Sinclair, ahora vamos a construir una central que es más del doble del Coca-Cola Sinclair, digamos. Esto es lo que dice. Esto lo dice ahí. Me parece un poco una burla, por eso digo, aquí, por eso se explica el título de la lámina que dice, aquí no ha pasado nada. Seguimos adelante. Pero yo digo, ¿por qué la urgencia? ¿Por qué esa urgencia ahora y esa insistencia en construir por la opción solar? ¿Por qué? La energía solar es una energía complementaria. Yo no estoy en contra de la energía solar. A raíz de la charla que di hace 15 días, ya hay comentarios de que yo me opongo a las energías renovables. No, yo he trabajado y he estado en proyectos de desarrollo en muchos países del mundo con energía solar. Lo que pasa es que hay que dosificar las cosas. Digamos, uno decía un científico, Capra, me parece que es Frigid Capra, que una de las fallas más graves de nuestra manera de pensar en la civilización occidental es creer que si algo es bueno, más de lo mismo es mejor. O sea, las centrales solares, indudablemente que son buenas, son positivas y todo, pero de ahí a esa dimensión, digamos, ya el problema cambia. Digamos, la energía solar tiene el problema de la intermitencia, por eso digo es un problema complementario. O sea, podemos tener una central operando en Imbabura de 100 megavatios, viene una nube, digamos, se pone sobre la central arriba y la central deja de generar.
Y eso pone serísimos problemas al sistema de distribución, porque el sistema de distribución o de transmisión de distribución tiene que manejar esos saltos muy bruscos y por eso es lo que no se puede en un sistema eléctrico, digamos, no se puede instalar, digamos, la cantidad que uno quiera de energías renovables. Pero aquí parece que no hacen caso de nada de eso, digamos, y nos están llevando a esa opción. Sí, nuevamente, así como decíamos, vamos a tener energía para exportar, somos la Arabia Saudita de la electricidad, el país más seguro energéticamente. Ahora se está montando un discurso un poco parecido. Decía que nuevamente ya se está creando un discurso alrededor de la energía solar para justificar todo esto, para justificar. Eso es lo que decía una propaganda del gobierno que ocupaba una página, por lo menos lo leí en el Diario Expreso, y decía con unas letras bien grandes, dice, apostamos por la energía solar, la ventaja de ser el punto más cercano al sol. Sí, tamaña tontería, y yo decía, no puede ser, pero estaban letras tan grandes que decía, no, sí, estoy entendiendo. ¿Y por qué es esto? Porque ya se está formando alrededor de todos estos proyectos de energía solar un lobby, un grupo de interés, en donde las posibilidades de beneficiarse son bastante grandes. Termino con esto brevísimamente. Digamos, las centrales solares, digamos, ustedes han de haber visto, no sé si hasta conocen alguna central solar, digamos, son bastante simples tecnológicamente. Digamos, son unos paneles solares que están conectados, claro. No sé si estoy pecando diciendo que son bastante simples, pero bueno, generan electricidad que va a la red, al sistema nacional interconectado. Lógicamente, los empresarios, digamos, de estas empresas generadoras de energía solar tienen que hacer un convenio con el Estado, es decir, vamos a vender la energía a tal precio y tienen que llegar a un acuerdo. Es lo que se llama tarifa de alimentación, porque es la tarifa a la cual las centrales alimentan el sistema nacional interconectado. Digamos, el costo aquí, o el precio, o la tarifa que se fije, depende esencialmente del recurso, del sol. O sea, si es un sitio que tiene muy buenas condiciones solares, lógicamente hay más producción, más eficiencia, bajan los costos. Bueno, también los costos pueden bajar porque hay diferentes tipos de paneles solares. Digamos, hay unos paneles solares que tienen una eficiencia más grande que otros. Los que se van a instalar aquí, que he visto, son paneles de silicio monocristalino, digamos que tienen una eficiencia menor que otro tipo de paneles que se llaman policristalino, que los de silicio monocristalino. Y la diferencia, hay una diferencia de precios. Bueno, esto es, la tecnología avanza rápidamente y la tecnología solar, digamos, ha avanzado en los últimos años en una forma bastante acelerada. Como digo, la tarifa depende de las condiciones solares y, digamos, hay un parámetro, hay un factor que se llama factor de planta, que en definitiva no es exactamente, pero captura bien el concepto, es el tiempo al año que funciona una planta. Por ejemplo, una central térmica no puede funcionar los 365 días al año, digamos, tiene que funcionar 300, 330, porque necesita un intervalo de tiempo en donde se paraliza la planta para mantenimiento. Lo mismo sucede con las centrales hidroeléctricas, tampoco funcionan todo el año, digamos, baja la generación en la época de estiaje, y hasta puede, digamos, detenerse la generación y en otras épocas del año produce menos. Entonces, esto es lo que se llama el factor de planta, en definitiva, el tiempo, digamos, en un año que funciona una planta.
Para las energías solares, por ejemplo, el factor de planta varía entre los países, ¿no? Por ejemplo, Chile parece que en el desierto de Atacama tiene condiciones excepcionales, digamos, para la energía solar. Digamos, en California es un poco menos y, lógicamente, en Europa es un poco disminuye. Digamos, en el Ecuador, en algunas zonas, digamos, las condiciones son excepcionales. Parece que no es Imbabura, porque Imbabura es donde se planean la construcción de algunas centrales. Yo digo, en los páramos también es otra zona ideal porque, digamos, la radiación es una radiación menos difusa, digamos, si se puede emplear el término, más cristalina, y eso aumenta la eficiencia de las plantas. Pero aquí, la planta del Aromo que se va a construir en el Aromo, eso dicen los mismos empresarios, digamos, ese factor de planta es 15%. Es decir, es un factor tan bajo, que ya sería una razón suficiente para no construir ninguna central en ese sitio. No sé si han ido al Aromo. Yo fui unas 2 veces al Aromo a ver el terreno aplanado, porque es un terreno surrealista realmente lo que uno encuentra ahí. Y estaba nublado, completamente nublado. Y pregunté a alguna gente, un cuidador que estaba ahí en la garita, le digo, ¿y es así mismo? Me dice, sí, aquí hay poco sol. No. Sin embargo, ahí se va a instalar una central, y una central grande, bastante grande. Y lógicamente, con un factor de planta tan bajo, con una eficiencia tan bajo, el costo sube. El costo sube y ese costo lo vamos a tener que pagar nosotros. Aquí les doy una idea de las tarifas que se han negociado, que se han establecido en diferentes partes del mundo, digamos, para la energía solar. Por ejemplo, en España, digamos, entre 15 y 30 euros por megavatio. Esto fue en el año 23. En México, digamos, un proyecto muy grande, en el año 17 negoció con el Estado y la tarifa era $20. En Brasil, asimismo, 25. En Chile, como digo, parece que es excepcional. Digamos, ellos han batido récord a nivel mundial con 13 centavos. En la India, en California. Bueno, esto es en los Emiratos Árabes Unidos, pero ahí las razones para construir una central nuclear no son nada, digamos, son políticas. La legitimidad que quieren alcanzar los Emiratos con las energías verdes. Pero la tarifa que el Ecuador ha fijado, que sirve como referencia para los contratos que se están firmando, por lo menos los contratos habilitantes, con varias empresas para la instalación de sistemas solares, es $68 el megavatio hora de electricidad solar. Es decir, más o menos 3 veces, digamos, los estándares internacionales. Por eso digo yo, la tarifa de alimentación en Ecuador probablemente es la más alta del mundo. Digamos, esto significa que si el Ecuador, si se instala toda la capacidad solar y eólica que está prevista en el Plan Maestro de Electricidad, eso significaría que el Estado tendría que transferir anualmente entre 250 y 300 millones de dólares a las empresas que están generando la electricidad. A mí me parece que es un precio un poco exorbitante. En términos jurídicos, estrictamente no sé si se pueda hablar de corrupción. Yo creo que, por lo que veo, digo, eso es corrupción. ¿Por qué se fija, digamos, esta tarifa de referencia? ¿Con qué criterio? Digamos, a mí me parece, por eso digo, se está formando un lobby alrededor de estas tecnologías solar y eólica, digamos, un lobby muy fuerte que es el que está decidiendo este momento el futuro eléctrico, por lo menos a mediano plazo del país. Y como digo, los recursos que están en juego no son menores.
no es la inversión privada o los benefactores, los empresarios benefactores que se van a sacrificar aquí por darnos electricidad al país, digamos. Hay mucho, mucho dinero en juego, como estoy diciendo, estos flujos de dinero, este pago, que es digamos, donde está, me parece que el meollo de la cuestión. Por último, termino, el plan, digamos, esto tiene que hacerse ya del 24 al 28, estamos en el 25. La energía solar no va a solucionar el problema de esta crisis ahora, ni este año, ni el próximo año, porque todos los proyectos llevan por lo menos 2 años de construcción, en el caso de que ya se firmen todos los contratos y todo eso. Entonces, esto no va a firmar. Pero, sin embargo, hasta el 2028 tiene que estar listo todo esto. De 2029 al 32, como decía, se supone que se va a construir esta central. Se trata de una central. O sea, una central eléctrica de ese tamaño, de esas características. No sé en qué estado estarán, si ya hay un proyecto debe haber de prefactibilidad, pero hay que hacer un proyecto de factibilidad, un proyecto de diseño y todo. Solo en la parte de ingeniería de diseño, yo creo que puede tardarse 1 o 2 años, y en la construcción 4, 5, 6 años. Y sin embargo, ya nos proponen como solución esta central que debería entrar en operación en el año 2032. Pero aparte de todo eso, surge una pregunta. ¿Por qué una central? Esa sí es una megacentral en el país. Primero, que el país no la va a necesitar, no la necesita. Después, ¿por qué? Si tenemos otras opciones mucho más grandes, mucho más interesantes y de mucho mayor beneficio para el país. Por ejemplo, en la cuenca del Guayabamba, digamos, está un listado de las centrales que podrían construirse, pero hay centrales que ya están con un diseño definitivo, como es Chespi, como es Tigre. Hay otras que están en factibilidad avanzada. O sea, ya se podría empezar la construcción, la licitación de algunas centrales. Después tenemos la cuenca del Mira, también tenemos muchísimas opciones, y la cuenca del Pastaza, y así otras centrales. Digamos, estos son datos sacados del Plan Maestro de Electricidad. Eso es lo que debería haber puesto en marcha este gobierno, bueno, y el gobierno anterior, sin ninguna demora. La instalación de nuevas centrales térmicas, la construcción de centrales hidroeléctricas, pero de las que estoy hablando, sí, centrales fotovoltaicas y eólicas, pero con mesura, eficiencia en transmisión y protección de cuencas hidrográficas. La conclusión de todo esto. Nuevamente la pregunta: si el Ecuador construyó 8 centrales hidroeléctricas en una década, ¿por qué vive cortes masivos de electricidad? Yo creo que, en síntesis, con todo lo que he dicho, yo creo que esta pregunta se puede responder, digamos, por 3 causas. Primero, la codicia. Una codicia que desembocó en una inmensa corrupción y que determinó una modalidad de gestión bajo la cual la racionalidad del lucro y el negocio se impuso sobre criterios de racionalidad técnica y económica. Me parece que es lo fundamental. Segundo, la indolencia. Los 2 gobiernos que le sucedieron no hicieron absolutamente nada cuando el problema ya estaba ahí. Tenían que haber tomado una decisión. No sé qué habría por detrás, pero yo lo califico esto como un acto de una gran irresponsabilidad. Y después la ignorancia del actual gobierno por su incapacidad para manejar la crisis. En medio de una crisis tan grave y tan seria, 4 ministros de energía en menos de un año, digamos, esto nos da una idea realmente de que no sabían qué hacer, de que no sabían, y no saben, me parece, no saben qué hacer. Hasta ahora no he visto un planteamiento serio
de que es lo que se debía. Quiero decir que evidentemente el estiaje que estamos soportando ahora es un estiaje inusual, que ha afectado, digamos, toda la generación eléctrica del país. Pero yo, digamos, cuando los planificadores en general, digamos, hacen varios escenarios, lo que llaman ellos los años hidrológicos, y siempre planifican las centrales para años hidrológicos críticos. Sí. Entiendo, este fue un estiaje, un fenómeno más que crítico. Pero de todas maneras, y este es lo último que quiero decir, si las cosas se hubieran hecho de otra manera, digamos, la crisis no sería tan severa como lo que estamos aguantando ahora. Bueno, muchas gracias.